Dios los bendiga. Llegamos a nuestra tercera enseñanza del curso de las clases de Discipulado Básico. Le llamamos Discipulado Básico porque es eso, conceptos del cristianismo de manera básica y sencilla. Ya hemos hablado, número 1, de la Biblia. Nuestra clase número 2 trató acerca de Dios y hoy llegamos a nuestra clase número 3, donde hablaremos acerca del hombre y el pecado. Nuestro plan de trabajo de este día es, número 1, el hombre en la creación. Número 2, la humanidad hoy. Número 3, la definición del pecado. Número 4, el origen del pecado. Y número 5, la solución para el pecado. Nuestros objetivos son, número 1, decir cómo y por qué Dios creó al hombre. Número 2, describir la condición de los humanos como resultado de la caída. Número 3, describir la naturaleza y las consecuencias del pecado. Y número 4, explicar cómo el pecador puede escapar del castigo del pecado. Y vamos a iniciar con el punto número 1, es el hombre en la creación. Y aquí es como vamos a definir cómo y por qué Dios creó a los seres humanos. Debemos ir al libro de Génesis para conocer el proceso de la creación de Dios. Dios creó un mundo maravilloso, con árboles, flores y animales. Y la Biblia dice que Dios se agradó de todo lo que creó y vio Dios que era bueno. Pero el mundo no estaba completo. No había gente que disfrutara y compartiera de eso que Dios ya había hecho, ya había creado. Entonces llegamos al versículo 26, versículo 27 de Génesis capítulo 1 y encontramos la creación del hombre. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. El hombre era diferente a los demás animales que ya habían sido creados. El hombre era diferente porque Dios lo había hecho a imagen y semejanza de Dios. Fue la creación gloriosa. En ese momento el hombre gozaba de perfección. Tenía un cuerpo perfecto, alma perfecta y espíritu perfecto. Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Luego sopló aliento de vida en el hombre y el hombre comenzó a vivir. Con la vida vino la responsabilidad. El hombre podía tomar sus propias decisiones. Podía decidir seguir a Dios o podía decidir alejarse de Dios. La Biblia también nos narra que Dios se paseaba todos los días al aire del día y hablaba con Adán y con Eva en el huerto donde vivían. Dios los amaba y Dios quería que esa perfecta comunión que había en ese momento continuara para siempre. Pero Dios sabía que no podía ser perfecta si se le obligaba. Si el hombre no tenía otra cosa que escoger aparte que la comunión con Él, no iba a ser una perfección. Por eso Dios le dio al hombre la libertad de escoger. Dios hizo al hombre, a los humanos a su semejanza y también nos dio la libertad para que escogiéramos tener la comunión con Dios, continuar en la comunión con Dios o alejarnos de la comunión con Dios. Yo creo que Adán y Eva también querían permanecer en la comunión con Dios, pero dentro de su corazón también a lo mejor empezaron a anhelar algunas otras cosas. Y un día llegaría el momento en que deberían escoger seguir a Dios o alejarse de Dios. Punto número 2. La humanidad hoy. ¿Queremos describir la condición de los humanos? La condición del ser humano en la actualidad como resultados de la caída. ¿Qué gozo habría sentido en su corazón Dios al tener comunión con su creación? Cuando Dios bajaba, descendía y podía tener esa comunión perfecta con Adán y con Eva. Pero luego Adán y Eva escogieron terminar con esa preciosa comunión con Dios. Por consiguiente, el hombre cayó de su perfecto estado, tomó una mala decisión y se volvió un ser pecaminoso. Romanos 5:19 nos declara: porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. La justicia de Dios no podía ignorar el pecado. Dios no puede mentir ni ir en contra de su palabra. Él había dicho que la desobediencia haría que el hombre llegara a ser mortal. Adán y Eva tuvieron que dejar ese paraíso del huerto del Edén y apartarse de la presencia de Dios. La condición del hombre hoy
todavía es pecaminosa. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y aunque la gente nunca perdió la capacidad de decidir, las malas decisiones todavía los mantienen a muchos apartados de Dios. Número 3, tenemos que definir qué es el pecado, la definición del pecado. Pecado es desobedecer las leyes de Dios. Es rebelión. Los límites que Dios fijó para nosotros eran para nuestro bien. Dios sabe que la amargura y el odio nos hacen daño a nosotros y a los demás. De modo que fijó ciertos límites, leyes, con las cuales protegernos. Y que nos pasemos de esos límites es pecado. Primera de Juan 3:4 nos dice, todo aquel que comete pecado infringe la ley, pues el pecado es infracción de la ley. El pecado es desobedecer lo que Dios ya estableció, es salirse de los límites que Dios ha establecido. Y desde el momento que Adán y Eva decidieron pecar y se alejaron de la comunión con Dios hasta nuestros días, hay gente que sigue alejándose, sigue desobedeciendo, sigue entrando dentro de esta vida de pecado, alejados de Dios. Número 4, el origen del pecado. Vamos a describir la naturaleza y las consecuencias del pecado. Satanás tentó al hombre para que pecara. Y el hombre cedió a la tentación. Dios le había dado a Adán y Eva ese libre albedrío, ese poder de decisión. Decidir continuar con la comunión perfecta con Dios o decidir alejarse. Y ellos cayeron en la tentación, entró el pecado. Primera de Juan 3:8 dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Fue Satanás quien tentó al hombre para pecar. Pero esto no libra al hombre de la culpa. El hombre también es responsable porque él tomó la decisión de pecar. Adán no tenía que ceder a la tentación de Satanás. Sabemos que las tentaciones no vienen de Dios. Por eso Santiago nos recuerda y nos dice en Santiago 1:13, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Y hay un concepto que debemos entender claro. No es pecado ser tentado. Hasta Jesús fue tentado por el diablo. Pero sí es pecado ceder a la tentación. Que quede muy claro, no es pecado ser tentado. Pero sí es pecado ceder a la tentación. Qué diferente sería el mundo si Adán no hubiera cedido al pecado. ¿Qué le sucedió al hombre cuando pecó? Dios dijo que si desobedecía, moriría. Aunque Adán no murió en ese momento inmediatamente, en el sentido que conocemos la muerte, pero sí inmediatamente llegó a ser un ser mortal. La muerte comenzó a afectar el cuerpo, el alma y el espíritu. El apóstol Pablo escribe y dice en Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El castigo por el pecado hoy es el mismo que se le dio a Adán y a Eva, la muerte. Romanos 6:23 nos lo dice, hace la observación que la paga del pecado es muerte. No, el pecador no muere físicamente en el momento que peca. A veces hasta parece que los pecadores prosperan, pero no obstante, la muerte está obrando en ellos. Y llegará no solo a morir físicamente, porque todos llegaremos al momento en que físicamente moriremos, pero también la persona que vive en pecado y nunca se acerca a Dios, morirá espiritualmente. Muerte espiritual quiere decir separación eterna de Dios.
Pero hay una solución para el pecado, que este es nuestro punto número 5. Debemos explicar cómo el pecador puede escapar del castigo del pecado. Dios nos ha dado una manera de escapar del castigo del pecado. Ese castigo es la muerte espiritual, es la separación eterna de Dios. Y la manera que podemos escapar de ese castigo del pecado es aceptar a Jesucristo como nuestro Señor y como nuestro Salvador. En una lección más adelante estudiaremos los versículos que nos dicen cómo ser salvos. Pero ahora, algo que sería bueno que hicieran ustedes en sus casas durante un tiempo de lectura de la Biblia sería bueno memorizar 2 versículos que nos muestran cómo como seres humanos podemos escapar de la condenación del pecado. Uno de ellos es Romanos 5:8, donde nos dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Qué alegría que hay salvación, podemos escapar de la condenación del pecado. Primera de Juan 1:9 nos declara y dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esta es nuestra tercera clase, el hombre y el pecado. Dios creó al hombre, el hombre decidió alejarse de Dios, entró el pecado y con ello la muerte espiritual, pero Dios ha provisto un camino para poder escapar del castigo del pecado, y es a través de aceptar a Jesucristo como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Para terminar, los invito a que hagamos una oración. Te damos gracias, Dios, por esta oportunidad de este estudio. Gracias porque hay oportunidad, hay salvación el día de hoy. Y es confesar ese nombre que es sobre todo nombre. Es aceptar a Jesucristo como nuestro Salvador. Reconocemos la grandeza de ese nombre y nos rendimos delante de ti, oh Cristo. Gracias. Te adoramos en el nombre de Jesús, Padre. Amén y amén. Dios les bendiga. Los espero en la siguiente clase que tendremos más adelante.